Mi primer amor. Ese es el tema de esta mañana, mi primer amor. Fíjense, hermano, que la primera pregunta que nos hacemos nosotros esta mañana es: ¿por qué será que a veces hay matrimonios que añoran tanto el noviazgo, sus primeros días de matrimonio? ¿Por qué a veces cambia tanto del primer noviazgo o de la primera época del matrimonio con el tiempo? Lo digo por mí, tal vez no voy a generalizar, pero para comenzar, fíjese, con mi esposa nos tratábamos de usted. Y con el tiempo terminamos tratándonos de vos. ¿A cuánto les ha pasado eso en su matrimonio? Pasa, hermanos, de que empieza uno bien amable, bien cariñoso, bien atento, y con la forma va pasando el tiempo, uno se va viendo a veces más descuidado, más tosco, menos detallista, no sé, como aquel que dicen que de novio se bajaba a abrirle la puerta del carro y le decía: mi amor, ahí hay un charco, no se vaya a enlodar. Y ya después, hermano, mire, le digo, yo lo he visto pobres mujeres corriendo detrás del carro con un pie adentro del carro y maquillándose todavía, porque el esposo ya no tiene tiempo para esperarlas. ¿Por qué se da ese cambio? ¿Está aquí conmigo, hermano? Por eso es que esta mañana, fíjese bien, quiero referirme también a otro ejemplo, hablando de células, en el caso de las vegetales, ¿verdad? Llamémosle así. Fíjese que está comprobado científicamente que en la parte de los brotes, lo que técnicamente le llamaríamos los meristemos apicales, o le llamaríamos, qué sé yo, los ápices, ¿verdad?, de las plantas. Fíjese que está comprobado que en esa parte de los ápices, de los brotes de las plantas, la reproducción celular es más rápido, se multiplican las células continuamente. Hay una reproducción increíble de células. Pero ¿qué pasa con las partes más viejas de la planta? Por ejemplo, el tallo. Las células son más lentas y se ha lignificado, se ha hecho leño, ¿verdad?, esa parte más dura. Entonces, hermanos, en esta mañana yo quiero que pensemos que ¿qué sucede en esos primeros momentos del matrimonio? ¿O qué sucede en esas partes primarias de la planta? ¿Por qué hay más labor en ese momento? Fíjese que la Biblia nos habla acerca de la nación de Israel, que era la esposa, era la nación escogida por Dios. Y Dios levantó al profeta Jeremías para darle un mensaje que encontramos allí en Jeremías capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice Jeremías 2, 1 al 3, que dice: y vino a mí palabra de Jehová diciendo, ¿qué les dijo, hermanos? Anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado, dice Dios. Y le da una lista de las cosas que Dios se ha acordado y le dice: me he acordado de ti, me he acordado de la fidelidad de tu juventud. Imagínense Dios recordando a Israel cómo eran de fieles en su juventud. ¿Qué más se acuerda Dios? Del amor de tu desposorio cuando entramos en pláticas de noviazgo, cuando andabas en pos de mí. ¿A dónde dice? En el desierto, en tierra que no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban, ¿qué dice? Eran culpables y mal venía sobre ellos, dice Jehová. Ahí, hermanos, encontramos 5 cosas que Dios recuerda de Israel. Primero le dice: me acuerdo, le dice Dios, cuando yo era tu única pasión, le dice. Imagínense esas palabras, oír de Dios a la nación de Israel. Me acuerdo cuando yo era tu única pasión. Me acuerdo de ti, de la fidelidad de tu juventud. Me acuerdo cuando yo era tu prioridad.
ahí en el Salmo 73, 25 al 28. Es un salmo que a mí me encanta, esos versículos, hermano. ¿Qué dice ahí? ¿A quién tengo yo en los cielos? ¿Cómo dice, hermano? Sino a ti. Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, dice, el acercarme a Dios es el bien. Y he puesto, como dice, en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Qué bueno, hermanos, que aquel que dice, Señor, como dice el Salmo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo. A veces nosotros como cristianos, hermanos, tenemos otras prioridades. Dios no es nuestra prioridad. Dios no es nuestro máximo deseo. Y por eso Dios le recuerda a la nación de Israel, me acuerdo, le dice Dios, me acuerdo de tu fidelidad, de la fidelidad de tu juventud. Otra cosa, hermanos, que se acuerda Dios y dice, me he acordado de lo enamorada que estabas de mí, le dice el Señor. Me acuerdo cómo me amabas cuando empezaste, en tu juventud. Y dice, hermanos, en Primera de Juan 2:15 al 17. Dice Primera de Juan 2:15 al 17. ¿Estamos acá? Amén. ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, ahí está el problema. ¿Qué pasa con el que ama al mundo? Él no ama al Padre. Fíjese que la Biblia es bien clara y nos dice, nadie puede servir a dos señores. O amará al uno y aborrecerá al otro. Usted no puede estar, usted y yo no podemos estar amando el mundo y a Dios. En algún momento de nuestra vida tenemos que definir, y por eso dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo demuestra que el amor del Padre no está en él. Y sigue diciendo ahí la palabra del Señor, porque todo lo que hay en el mundo, ¿qué es lo que hay en el mundo, hermanos? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, que dice, no proviene del Padre. Habemos cristianos, hermanos, que no crecemos en nuestra vida espiritual porque no queremos dejar el placer a veces del mundo, llamémosle más puntualmente, porque no queremos dejar el placer de la bebida, o hay quienes no quieren dejar el placer de la droga, hay quienes se resisten a dejar el placer del sexo ilícito, de cuántas cosas, de la vanidad, de cuántas cosas en esta vida. No queremos dejar ese placer, y por eso, hermanos amados, dice ahí la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino ¿de dónde proviene? Del mundo. ¿Y qué es lo que pasa con el mundo, hermano? Léalo conmigo, ¿qué dice? Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Así que Dios le dice, miren, yo me acuerdo cuando tú me amabas a mí, no amabas al mundo, me amabas a mí. Me acuerdo cuando yo era tu pasión, le dice Dios a la nación de Israel. Me acuerdo cuando me servías con todo tu corazón. Y de otra cosa que se acuerda Dios es también, le dice, me acuerdo cuando tú ibas en pos de mí, me buscabas aún en el desierto, donde no habían cultivos, donde no había mayor cosa. Y mire lo que dice ahí la palabra del Señor, hermanos amados. En San Juan le dice, me acuerdo cuando me seguías aún en tus pobrezas, cuando andabas de pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. En San Juan capítulo 6, versículos 63 al 69, ¿qué nos dice ahí la escritura, hermanos? ¿Qué dice?
El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice, son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que dice que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Y fíjese, hermano, que para ubicarlo en el contexto, en esta historia, nos está hablando, hermanos, de que Jesús era el multiplicador de panes y peces. Y cuando Jesús repartía panes y peces, la gente lo seguía en multitudes. Pero un día el Señor quiso probar a la gente y dijo: hoy me les voy a esconder, hoy no les voy a hacer milagros de multiplicación. Y Él se fue y la gente lo siguió. Y cuando lo encontraron, hermanos, le dijeron: maestro, te hemos andado buscando. Jesús se hizo chulo, te hemos andado buscando por todas partes. Y el Señor les dice: ustedes me siguen, le dijo, por las cosas que les doy. Ustedes me siguen por lo material. Ustedes me siguen por las cosas materiales. Y Jesús le dijo: hoy no les voy a dar nada material. Y fíjense que la gente se empezó a ir. Y Pedro se asustó y le dijo: maestro, la gente se nos está yendo. Y miren lo que dice ahí en el versículo, hermanos, en el que nos quedamos, en el versículo 64, 65 de Juan 6:64 dice: y dijo: por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces, ¿cómo dice? ¿Está conmigo acá? ¿Qué dice? Desde entonces muchos de sus discípulos, ¿qué pasó con aquellos, hermanos? Al ver que no había cosas materiales, volvieron atrás. ¿Y qué dice? Y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Dejemos ahí, hermano. Dios un día nos recuerda que hubo tiempo que nosotros le servíamos a pesar de nuestra pobreza. Dios nos recuerda esta mañana que usted, cuando empezó a servirle al Señor, hermano, no le buscó por lo que le daban, no le buscó por lo que le pagaban. Le servía al Señor en medio de su desierto. Y a veces nosotros se nos olvidan esos tiempos. Yo les comentaba a los hermanos que en mi adolescencia me costó entender un poco el evangelio, porque mi mamá, ella era presidenta del concilio misionero femenil, que era el grupo de damas de la iglesia donde crecimos. Y fíjese, hermano, que mi mamá, los días de culto, creo que era miércoles el culto de damas en ese tiempo, y ese día ella se iba desde temprano con otra hermana, con hermana Ruth de Campos. Se iban temprano a los montes, a los valles, a evangelizar. Y fíjese, hermano, que en la casa no teníamos ni para comer, y ella se iba sin comer y nos dejaba allí. Pero, hermano, esa mujer se gozaba sirviéndole al Señor en sus pobrezas. ¿Y dónde es que cambió el tema, hermano amado? Que nosotros dejamos de servirle al Señor. Hoy renegamos si no tenemos algo. Si no hay dinero, no vamos a la iglesia. ¿Y por qué no fue al culto, hermano? Es que fíjese que no tenía para el bus. Ay, no puede caminar, hermano. Me da pereza, hermano. ¿Y por qué no fue a visitar el grupo, hermano? Porque no tenía para el bus. Hermano amado, no sé si está conmigo esta mañana. Dios un día nos va a recordar que hubo un tiempo que le servíamos al Señor aunque no nos dieran nada. El problema es que nos vamos acostumbrando y nos vamos acomodando, hermano, a exigir. Y por eso es que allá en el libro de Malaquías, Dios le dice a Israel, Dios le dice al pueblo de Israel, le dice: ¿quién hay de ustedes que cierre mis puertas
de mi templo de balde, o sea, sin esperar nada a cambio, sin recibir nada a cambio. Por eso, hermanos, esta mañana el Señor nos está recordando de que le sirvamos a Él. También les compartí, hermanos, que veía una entrevista de Alex San Pedro con Itiel Arroyo. Son dos predicadores españoles. Alex San Pedro ha hecho un nuevo programa que se llama Las Tres Tabernas. No sé por qué le ha puesto así, pero en una entrevista que le hace, rescaté algunas cosas. Y quizás la que más me llama la atención es que le pregunta, ellos desde allá, desde el otro continente, desde el viejo continente, ¿cómo nos miran a Latinoamérica? Y dice Itiel Arroyo, en Latinoamérica hay un peligro. Y lo dice él claramente, en Latinoamérica se mueve mucho dinero. Ahí se mueve mucho dinero y es peligroso porque la gente puede pensar, hermanos, que todo es por dinero. Pero fíjese que en España, cosa que yo lo puedo decir porque he estado allá en España, allá todo se hace de una manera más misional. Todo se hace por amor, por misiones. Allá ganarse un alma para Cristo cuesta. Y aquí, hermanos, como tenemos por montones, ¿verdad? Aquí somos cantidades. Aquí llenar un estadio no cuesta. Allá ganarse un español para Cristo hay que reventar cohetes, hermano. ¿Está conmigo acá? Por eso, hermano, yo quiero esta mañana que piense. Yo no sé, a veces, hermano, Dios le dice, ¿te recuerdas cuando me servías aún cuando no tenías ni para comer? ¿Te recuerdas cuando me servías cuando no tenías ni para el bus, pero ibas contento a servirme? Yo en lo personal, hermanos, he andado sirviéndole al Señor en tantos lugares que de verdad que a veces uno puede acomodarse y decir, bueno, está muy lejos ese lugar, o allí no hay lo que yo quisiera. Pero lo otro, hermano, que le recuerda a Dios al pueblo de Israel, le dice, ¿te acordás? Le dice, pero sigamos leyendo allí, hermanos. Dice, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Y qué le respondió Simón Pedro, hermanos? Señor, le dijo, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Así que yo le pregunto esta mañana, si usted no va a Jesús, ¿a quién podemos ir? A nadie. ¿Cuánto creen que solo Jesús tiene palabras de vida eterna? Y por eso debemos servirle solo a Él, buscarlo a Él. Y hermano amado, también le dice Dios a Israel, en aquel tiempo le dice, tú eras solo para mí y yo era santo para ti. Yo era Israel, a Jehová dice, tú eras la primicia de mis frutos. O sea, había emoción en aquella relación. Pero a veces, hermanos, nosotros cuando nos acostumbramos, fíjese que cuando uno siembra, por ejemplo, un agricultor siembra maíz, yo siembro maíz, frijol. Cuando uno siembra, hermano, para mí una de mis alegrías es los primeros elotes. Y uno llega a la casa y le dice, con alegría le dice a la familia y a los hijos, ya hay elotes. Vea que es alegría llevar los primeros frutos a la casa y dice, ya hay elotes. ¿Qué pasa si usted siembra un palo de naranja, un árbol de naranjas, hermano, y echa las primeras naranjas? Usted lleva la noticia y le dice, ya hay naranjas. Y dice Dios, ¿te acordás cuando te alegrabas de los frutos? Y hermano amado, y ese es nuestro problema, que a veces nos vamos, hermano amado, acomodando. Por ejemplo, no es por nada, pero fíjese que hay bastante gente que desea escuchar palabra del Señor. Y nosotros aquí la tenemos accesible todos los domingos, lo tenemos días de semana, pero nos acostumbramos a oír la palabra, a consumir palabra.
Se lo explico de otro modo. Mencióneme su postre favorito. No me lo diga. Pero imagínese su postre favorito. Imagínese que es el cheesecake de caramelo, el flan de caramelo, el tiramisú, o no sé, el pie de higo, el pie de manzana. ¿Qué más, hermano? Las crepas, el tres leches, pero la quesadilla. Se lo voy a poner de esta manera. Cuando a uno le dan un pedacito de flan de caramelo, uno dice, wow, qué rico. Pero ¿qué pasa si le dan el flan entero? ¿Qué pasa si le dan el flan entero, hermano? Llega un momento que usted dice, ya no le es así como wow, ¿verdad? Ya no dice wow, sino que, bueno, me lo tengo que terminar. Dice que así hacemos nosotros con la palabra del Señor. Cuando escasea la palabra la deseamos, pero cuando hay bastante palabra hasta sentimos que, bueno, voy a ir al culto, todavía falta media hora para que terminemos. Y usted va contando las horas para salir de acá, pero cuando tiene hambre usted no siente el tiempo porque está en la presencia y en la casa del Señor. Cuando usted tiene hambre, hermano, le gusta la palabra de Dios. Y ese es nuestro problema, acostumbrarnos, hermano, a las cosas. Y es lo que Dios le reclama a la iglesia de Éfeso. Ahí en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 al 4? ¿Qué dice la palabra del Señor? Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Mire qué lindas palabras le da a la iglesia. Y que no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles. ¿Y qué dice, hermanos? Y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido, ¿y qué más? Y has tenido paciencia. Y has trabajado arduamente por amor de mi nombre. Y qué lindo lo que le dice, y no has desmayado. Pero ¿cómo puede ser, hermano, que a una iglesia Dios le diga de repente, pero tengo algo contra ti? ¿Qué le dice? Que has dejado tu primer amor. Hermano, la iglesia de Éfeso había abandonado su relación tan bonita con el Señor. Por alguna razón, hermano, su relación se había deteriorado, se había acomodado. A veces se vuelve una relación exigente, se dejan los detalles, se dejan las cosas pequeñas, se deja aquel sentido único de amor al Señor. Entonces, hermano, fíjese bien, aquí viene un punto. Le dice Dios, en aquel tiempo teníamos tanta comunión que yo te protegía, yo te cuidaba. Porque ¿cuántos creen que nosotros somos la niña de los ojos de Dios? Estamos tan encarnados adentro de la intimidad del Señor. Dios nos tiene tan adentro de su corazón. Pero cuando usted se aleja del Señor, hermano amado, dice Dios, el que se metía contigo se metía conmigo. Pero ahora que te has alejado, cualquiera te puede decir cualquier cosa. ¿Sabe qué? Cuando nosotros nos alejamos del Señor y caemos en manos de los impíos, hermano amado, cualquiera se mete con nosotros. Y también, hermano, aquí hay un comentario difícil de decirlo, hermano. Difícil es para que todos volvamos a Jehová y nos comprometamos al Señor de corazón. Se supone que en este país había un pacto de palabra de los muchachos de las maras que no se metían con los evangélicos, de que lo respetaban. Pero cuando uno ha visto las últimas noticias, particularmente, hermanos, la de dos muchachos de Asamblea de Dios de Apopa, precisamente ese día estábamos dando un seminario en una iglesia en
en La Palma, en Chalatenango, y estaba el pastor de la iglesia llorando, pidiendo oración por los muchachos que habían desaparecido ese día. Y él lloraba y me decía: es que uno es del Ministerio de Alabanza y el otro es de Castillo del Rey y es explorador del Rey. Y hermano, y uno se pregunta: ¿y qué pasó allí con ese pacto? ¿Qué pasó allí con ese respeto a los hijos de Dios? Ese es un aviso para nosotros, que estemos cerca del Señor, hermanos amados, que estemos caminando en comunión con el Señor. Porque si no nos miran a nosotros la formalidad que tenemos de la rectitud, la intimidad con el Señor. En una de nuestras filiales, a un hermano que había aceptado a Cristo, que había salido del grupo de las maras, llegan los antiguos compañeros de la mara y lo buscan y le dicen: mira, te hemos buscado para que nos lleves este paquete, esta encomienda a tal lugar. Y usted sabe el código que tienen ellos de muerte. Y este hermano les dice, sabiendo que lo podían matar, les dice: ya no puedo hacer eso. Yo me he entregado al Señor y ya no puedo hacer eso. ¿Y sabe qué le dijeron ellos? Más te vale que nos hayas dicho eso, porque si hubieras aceptado llevar la encomienda, te matamos. ¿Está conmigo acá? ¿Se da cuenta que es lo importante? Estar en intimidad con el Señor, hacer las cosas bien delante de Dios, comprometernos en rectitud delante del Señor. Y aquí viene la pregunta más importante del mundo, hermano. La pregunta que nunca debemos dejar de hacer todos los días de nuestra vida. Es la pregunta que Israel dejó de hacerse. Por eso se había alejado del amor del Señor, porque dejó de hacerse esa pregunta. Ahí en Jeremías capítulo 2 versículo 4 al 8 dice: oíd la palabra de Jehová, casa de Jacob, y toda la familia de la casa de Israel. Así dijo Jehová. Mire Dios, hermano, Dios preguntándole a su pueblo: ¿qué maldad han visto en mí vuestros padres, que se alejaron de mí? Si Dios te preguntara esta mañana, hermano: ¿y qué has visto? ¿Qué te he hecho yo para que te alejes de mí? ¿Qué mal te he hecho yo para que no camines, para que no quieras estar cerca de mí? Y dice: y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos, y no dijeron. ¿Qué es lo que no dijeron ellos? ¿Dónde está Jehová, que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre? Y os introduje en tierra de abundancia, para que comieseis su fruto y su bien. Pero entrasteis. ¿Qué hicieron ellos en esa tierra de bendición? Contaminasteis mi tierra, hicisteis abominable mi heredad. Eso es lo que le ha pasado a la gran nación norteamericana, a los Estados Unidos. Y también los sacerdotes no dijeron. ¿Cuál es la pregunta que tenían que hacer? ¿Dónde está Jehová? ¿Sabe qué es lo que usted y yo deberíamos de hacer todos los días? Preguntarnos: ¿dónde está Dios en este momento? Y buscarlo. Yo no sé qué tan cerca o tan lejos te sientes de Dios. Si te sientes cerca de Dios, te va a motivar a arrodillarte y buscar su presencia. Pero igual, si te sientes lejos de Dios, es tiempo para arrodillarte y buscar su presencia. Pero la pregunta que debemos hacernos es: ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Porque, ojo, oiga bien, como yo ya decía también, este pareciera ser como el centro del mensaje. Si usted no se hace la pregunta: ¿dónde está Dios?, va a tener que hacerse la otra pregunta. ¿Cuál? La de Mateo 6, 31 al 34. ¿Y cuál es la pregunta de Mateo 6, 31 al 34? ¿Cuál es? ¿Qué dice ahí? No os afanéis pues diciendo. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Cuando usted no se pregunta dónde está Dios, pasa preguntándose: ¿y ahora qué voy a comer?
¿y ahora qué voy a vestir? ¿Y ahora de qué voy a vivir? Pero ahí está la respuesta. Por eso, hermanos, si usted no se acuerda de otra cosa de este mensaje, acuérdese de eso. O nos preguntamos qué comemos, qué vestimos o de qué vamos a vivir, o nos preguntamos dónde está Dios. Quiero buscar tu presencia. Dice el versículo 32: porque los gentiles buscan, los que no conocen a Dios buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Por eso, hermanos, la recomendación, ¿cuál es? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas, dice la palabra del Señor. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero como no buscamos a Dios, entonces tenemos que hacernos la pregunta: ¿qué vamos a comer o qué vamos a vestir? El que busca a Dios no necesitaría estar haciendo esa pregunta, porque Dios sabe de qué cosas tenemos necesidad todos los días. Por eso, hermanos, esta mañana, fíjese bien, la factura de no buscar a Dios es carísima, se paga caro. Dice ahí en Jeremías 2:9 al 13. ¿Qué dice Jeremías 2:9 al 13? Por tanto, dice el Señor, contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pelearé, porque vayan a las costas de Quitín y miren y envíen a Cedar y consideren cuidadosamente y miren si estas ciudades, pregúntense si estas naciones, ven si se ha hecho alguna cosa semejante a esta. ¿Acaso esas naciones han cambiado a sus dioses como lo han hecho ustedes conmigo, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, ¿qué dice ahí, hermano? Mi pueblo ha trocado, y ese es nuestro problema. Hemos cambiado la presencia de Dios por el afán material. Hemos cambiado la presencia de Dios por buscar las cosas materiales. Y ahí que dice, hermano, mi pueblo ha trocado su gloria ¿por qué cosas? Por lo que no aprovecha. Y ojo lo que dice allí: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Y ese versículo es muy antiguo, hermanos, que dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. ¿Cuáles son los males que hace el pueblo de Dios? Me dejaron a mí, dice el Señor, que soy fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Imagínense dos pozos, hermano, un pozo profundo que pasa el agua ahí por debajo y siempre está lleno de agua. Eso es Dios, agua viva. Pero hay pozos, hermanos, que tienen grietas, y así como llega el agua, así se filtra y nunca logra retener el agua en ese pozo. No sé cuántos dirán esta mañana: pastor, ayer me pagaron y ya no tengo nada. Pastores, que a mí es pagándome, a los 3 días no sé qué se me hace el dinero, se me va como agua entre las manos. ¿Qué pasa? Cisternas rotas que no retienen agua. Tu afán, tus desvelos, ¿qué te ha quedado de todo eso? ¿Qué has guardado de todo eso? ¿Qué has hecho de todo eso? Pero, hermano amado, aquellos que buscan a Dios, la presencia de Jehová está con ellos para siempre. Nadie se los puede quitar. Dele gloria al Señor. Nadie te lo va a quitar, hermano, la presencia del Señor. Por eso esta mañana, fíjese bien, para ir cerrando, hermanos, 3 cosas nada más que hace cuando uno ama a Dios. Hay 3 cosas que uno hace. Primero, uno adora al Señor. Dice allí en San Lucas capítulo 7, versículo 44 al 47. San Lucas 7, 44 al 47. ¿Qué nos dice la Escritura? Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ves a esta mujer, entré a tu casa, ¿y qué hizo? Y dice: y tú no me diste agua para mis pies. Para contextualizarlo, hermano, en la cultura del tiempo de Jesús allá en el Medio Oriente, cuando usted era anfitrión
y iba a ofrecer una cena y llegaba una visita a su casa, usted tenía que ofrecerle un guacal con agua para lavarle los pies, porque la gente caminaba mucho y necesitaba refrescarse, masajearse. Aparte que la forma como se sentaban, tenían los pies bien cerca de las manos. Entonces ellos se lavaban los pies. Y dice la Biblia que este mal anfitrión, descuidado anfitrión que no tenía tanto amor por Dios, no le puso agua para sus pies. Pero aquella mujer, ¿qué hizo, hermanos? Mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Qué más, hermano, no hizo el anfitrión? No me diste beso. Otra costumbre de la cultura oriental era darse un beso en la mejilla, aunque sea de hombre con hombre, se daban un beso en la mejilla para darle la bienvenida a la visita. Y mire, este mal anfitrión ni siquiera le dio un beso al Señor Jesús. Pero ¿qué hizo la mujer? Mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. Imagínense, hermano. Ni siquiera se le besó en la mejilla, le besó los pies. Y después dice: no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. ¿Y cuál es la clave, hermano? ¿Cuál es la clave? Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque ahí está la clave. ¿Cuál es la clave? El que amó mucho, dijo, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, porque ella amaba mucho. Cuando usted ama al Señor, nadie lo obliga a servirle. Cuando usted ama al Señor, nadie lo presiona. Cuando usted ama al Señor, no siente carga, hermano amado, de hacer las cosas. Cuando usted ama al Señor, es un privilegio servirle al Señor. Otra cosa, hermano, que caracteriza el amor de Dios, en San Juan capítulo 21, versículos 15 al 17, dice: cuando hubieron comido, Jesús le dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás. ¿Cuál es la pregunta que le hizo Jesús a Pedro, hermanos? ¿Me amas más que todos estos? ¿Y qué le dijo Pedro, hermano? Sí, Señor, tú sabes que te amo. ¿Y qué le dijo el Señor? Si me amas, cuida mi iglesia, sirve a mis siervos, ayuda a mis ovejas. Para mí es duro lo que voy a decir, pero tengo que decirlo, hermano. La iglesia para muchos puede ser un crucero del amor o un buque de guerra. ¿Qué hace alguien que se embarca en un crucero? Yo nunca he ido, pero ¿qué hace el que se embarca en un crucero? ¿Qué hace el que se va en un crucero? Nada, solo disfrutar, ver el mar y bailar el aloha. Está lindo el mensaje, aleluya. Bonita la iglesia, ¿verdad? Aleluya. Pero no da un paso más. Pero aquellos que son soldados y entienden que en un buque de guerra nadie va en plan turismo, todos van haciendo una función en pro de todo el buque, de todo el barco. Yo le pregunto, usted está bienvenido, hermano, si usted explora la iglesia y dice que lindo, pero tiene que dar el paso siguiente, que es: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas, involúcrate. ¿Por qué cree, hermano amado? ¿Qué cree fue lo que me movió a mí para dejar mis sueños, mi carrera, mi profesión? ¿Sabe qué fue? El amor al Señor. Y el amor al Señor nos va a obligar a amar a la iglesia del Señor. Ustedes son la novia de mi Dios.
¿Y sabe por qué los cuido? Porque yo lo amo a Él. Y porque lo amo a Él, amo a su esposa. Amo a su esposa y por eso la cuido. Porque amo al esposo que es Cristo Jesús. Y hermano, cuando el amor de Dios nos constriñe, nada nos puede detener de servirle al Señor. Así, con esa carita que les veo, me dan ganas de cerrar ya el bosquejo y decirles: hermano, terminemos aquí. Pero ¿quieren que terminemos? Ya ve. ¿Quiere que sigamos? Solo un versículo nada más. Hechos 21, 12 al 14. ¿Qué dice Hechos 21, 12 al 14? ¿Y sabe por qué le hice esa pregunta, hermano? Porque vuelvo a lo mismo. Nos volvemos consumidores de palabras, de mensajes, al grado, hermano, que ya después, y oiga bien lo que le voy a decir esta mañana. Oiga bien lo que le voy a decir esta mañana. Quizás algún día usted haga broma y digo: ¿cuál es la frase que más ocupa el pastor en el mensaje? Usted ya sabe, ¿verdad? Casi siempre estoy diciendo: están aquí, estamos acá. ¿Y sabe por qué le pregunto eso a cada rato? Porque usted se distrae. Y porque usted se acostumbra a estar oyendo más que solo con el oído acá, pero con la mente en otro lado. Y solo estamos escuchando, pero no estamos reaccionando a la palabra. Y a veces, hermanos, le confieso que uno se cansa de predicar mensajes sabiendo que no va a haber reacción. Y uno dice: ¿y para qué tanto mensaje? ¿Y para qué tanta predicación? Si al final llegaste el domingo, te vas a tu casa, pasas 8 días en tu casa, vuelves al domingo otra vez. Y solo dices: pastor, aquí vengo a que me fulee. Te vas otra vez para tu casa, te consumes otra vez la gasolina y cuando te sientes agobiado vuelves y apareces. Pero Dios no quiere eso en tu vida. ¿Qué haría, hermano, usted si le quedan 3 días de vida? ¿Qué hizo a la hora del terremoto, del temblor? Me cae mal, hermano, la gente que empieza a subir memes: alístense, Cristo viene. Basura. ¿Por qué se afligen en esos momentos? Solo por aparecer y que les comenten. No. El Hijo de Dios debe estar listo, hermano, 24 horas al día, 7 días a la semana, a la hora que tiemble, estar listo. Gloria a Dios. Y deje de andarme allí multiplicando mensajes de que esta es la profecía y que no, ya sabemos que aquí dicen la palabra. Pues ya sabemos, yo no necesito que me digan que se va a salir el mar, se va a salir. Y Sonsonate se va a hundir. ¿Y sabe por qué se va a hundir? Porque está en un hoyo. Está más alto Acajutla que Sonsonate. Aquí se va a hacer una laguna. Pero ojalá que usted y yo ya no estemos aquí, hermano. Ojalá que usted y yo ya estemos allá en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Y no se confunda, dicen que por allí un pastor estaba predicando y dijo: hermano, cuando el anticristo nos ande siguiendo. Olvídese, están torcidos en la palabra. Los hijos de Dios vamos a ser levantados antes que la gran tribulación comience. Vamos a estar en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Pero por eso insisto, hermano, no nos pongamos ahí de repente a la hora de las situaciones difíciles para buscar del Señor. Y vuelvo al tema: ¿qué haría, hermano, si le quedan 3 días de vida? Si le dicen que va a vivir 1 año, yo sé que cambiaría muchas cosas.
Si le dicen que va a vivir un mes, usted haría muchos cambios en su vida. Y si le dicen que solo va a vivir un día más, ¿qué haríamos? Fíjese que esta mañana yo quiero cerrar esta meditación, hermano, trayendo a memoria, rescatando un poquito de la vida del pastor Julio Melgar, que ha sido un impacto en todo el mundo cristiano. Su muerte. Dentro de su último discurso, él dijo que él grabó un video en su casa y que quisieron comprarle ese video, pagarle mucho dinero para ese video. Pero él dijo que Dios le había dicho que él tenía que regresar a la esencia, a lo primero, donde él comenzó. Él confiesa y dice: yo llegué a un tiempo que me bajaba de un avión y me subía a otro, y de escenario y en escenario. Pero eso no es la esencia. Ese fue el Julio Melgar famoso. Pero ¿quién era en la esencia Julio Melgar? Jesús, tú eres todo. Eres mi salvación. No hay para mí bien fuera de ti. Voy a esconderme en tu corazón. Solo tú eres mi herencia, mi copa y mi porción. Tú siempre estás delante de mí. Voy a esconderme en tu corazón. Vuelve a tu primer amor. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Padre, muchas gracias.